Una pregunta constantemente hecha a los artistas digitales es ¿qué tipo de pincel o qué tipo de pinceles usan? En este video te mostraré qué aspectos debes tener en cuenta al crear tus pinceles digitales. Hola a todos, yo soy Gus y esto es White Gus Illustration. Primero que todo debemos tener en cuenta que los pinceles digitales son una simulación de los pinceles reales o lo que podemos llamar pinceles análogos. Para saber lo que queremos de los pinceles digitales, primero debemos saber qué queremos de los pinceles análogos. ¿Qué hacen estos pinceles? ¿Qué tipo de posibilidades y qué tipos de acabados nos dan? Diferentes características de tu soporte y de tu pincel e incluso de la pintura afectan la manera de cómo se ve una pincelada. Todos los pinceles, todos los lienzos o papeles y la pintura, incluso la dirección de las pinceladas, otorgan algún tipo de textura. Pero al fin de cuentas, lo que dicta la apariencia final de tu pintura es tu propio gusto artístico. Saber qué te gusta y qué tipo de estética te gusta, así como el tipo de estética que quieres que tu pintura tenga. En mi caso particular, no puedo conseguir una pintura hecha solamente con pinceles suaves y sin textura, que en el mundo digital se hacen normalmente con aerógrafos o pinceles de aire, ya que en la vida real ni siquiera estos son completamente planos. Y los artistas usan diferentes técnicas para agregar textura. Al crear nuestro pincel digital debemos tener por lo menos 3 variables: el soporte, la pintura y el pincel. El soporte es el material donde pintamos, sea papel, lienzo o cualquier otra superficie. Cualquier superficie tiene textura, menor o mayor, más profunda o más superficial, más uniforme o más irregular. Siempre que pasas tu pincel sobre esta superficie, la textura se mostrará, en especial en aplicaciones más secas. La pintura está hecha de componentes sólidos y líquidos, y esos componentes afectan cómo la pintura fluye. Todo esto junto con la proporción de húmedo o seco en la pintura. Entre más líquida la pintura, más va a fluir y viceversa. Incluso la cantidad de pintura que usemos afecta el resultado final. Cuando aplicamos pintura, esta naturalmente va a empezar a desvanecerse, ya que empieza a acabarse de nuestro pincel. Eso es algo que los artistas aprenden a usar a su beneficio para crear efectos y degradados rápidos. Un buen pincel digital debería tener en cuenta estas características de la pintura para ayudarte a crear ese tipo de efectos cuando necesites crear texturas. Los pinceles no son completamente parejos. Algunas cerdas son más cortas, otras sobresalen, hay separaciones entre estas o partes donde se agrupan. Y con el tiempo, mientras los pinceles envejecen, estas características se hacen mucho más prominentes. Al trabajar con ellos puedes usar toda la punta o solo una esquina, o puedes usar todo el lado del pincel para aplicar la pintura. Puedes deslizarlo o aplicar toques suaves o fuertes. Todo esto afecta cómo cada pincelada se va a ver al final. Los pinceles normalmente son la herramienta más sencilla que vas a usar, pero puedes usar mucho más que eso para agregar diferentes texturas en tu pintura. Esponjas, espátulas, cepillos de dientes, algodón, un trapo arrugado y mucho más. Y es posible que quieras también simular alguno de estos en tu trabajo digital. En mi caso personal me encantan los tipos de surcos y espacios que dejan las espátulas, y por eso tengo un pincel digital que simula este acabado. No puedes encontrar todas estas características en un solo pincel o en un solo tipo de pinceles.
por lo que necesitas un set de pinceles fuerte que te permita simular todas las características que vas a necesitar en las diferentes partes del proceso de pintura. Aunque por lo general en el día a día vas a usar solamente 2 o 3 de estos. La pregunta que debemos hacernos no es ¿qué pincel usa un artista?, sino más bien ¿qué pincel o qué set de pinceles puedo usar para satisfacer todas mis necesidades? Por ejemplo, un software como Procreate viene con una gran cantidad de pinceles que son maravillosos y ya vienen listos para ser usados y que se adaptan a todas las necesidades. Una clave es ser capaz de escoger qué pinceles necesito y además ser capaz de adaptarlos a mis necesidades específicas. En mi trabajo análogo, principalmente uso pinceles planos porque me encanta la estética de estos, pero también uso pinceles redondos con punta, que son pinceles para todo propósito. Para mis pinceles digitales encontré que necesito usar 2 pinceles principalmente, más un pincel grande con textura. Entonces comencemos desde el principio. Siempre que voy a empezar una pintura, una de las primeras características que uso en un pincel es que sea grande. Lo que quiero al empezar mi pintura es cubrir todas las áreas de color y empezar a agregar algunos colores específicos. Principalmente quiero cubrir todo donde no quiero que hayan áreas en blanco en mi pintura terminada. En pintura tradicional, este primer momento de pintura se llama underpaint. En pintura tradicional uso un pincel grande y pintura aguada. Y es posible que quieras o no algo de textura. En medios digitales ponemos la imagen en overlay o en multiply y podemos usar un pincel grande redondo con o sin textura. En mi caso yo quiero usar esta etapa para agregar tanto interés como sea posible a mi pintura, por lo que uso un pincel con mucha textura y variación de colores. En mi caso se llama Stickman, que es un pincel que adapté del Stickman original que venía con Procreate. Uso un pincel redondo, que en medios análogos es un pincel redondo con punta. En este caso decidí llamarlo Sketching Soft Texture, ya que es el pincel que uso para dibujar y para delinear mis dibujos. Lo uso porque no quiero que los bordes de mis imágenes queden con un borde plano. Este es un pincel muy versátil y funciona muy bien para formas naturales. Y al igual que su contraparte análoga, puede ser usado en una gran cantidad diferente de posiciones. Me gusta ver cómo las diferentes pinceladas colisionan entre ellas y cómo crean diferentes formas cuando se combinan. Esa es la principal razón por la que me gustan los pinceles planos. Al poner diferentes pinceladas con nuestro pincel plano, vamos a ver cómo esas diferentes pinceladas cuadradas dejan entre sí una gran cantidad de formas que son principalmente accidentales, pero que logran un gran interés en la pintura. Este tipo de pincel es perfecto para fondos, pero funciona en muchas otras aplicaciones. Los pinceles planos son muy versátiles y pueden ser extremadamente precisos. Podemos rotarlos, podemos usar su lado más angosto o más ancho, podemos crear bordes muy precisos y cortes. Además, un solo pincel grande o medio puede ser usado para partes más pequeñas y para detalles en nuestra imagen. Perfecto para crear planos e incluso para formas más orgánicas. En mi caso, este pincel es llamado Nico Roll, que también es una adaptación del Nico Roll original. Y en mi caso es mayormente usado para hacer sombreados, aunque en ocasiones también lo uso para crear formas planas. Aunque en el caso del iPad creo que hace mucha falta la posibilidad de rotar el pincel. Para terminar vamos a hablar de cómo funcionan los pinceles digitales y qué es lo que debes tener en cuenta al crear tu propio pincel digital.
Primero, ellos simulan cómo se esparce la pintura y lo hacen repitiendo una estampa una y otra vez. Los diferentes softwares de pintura digital manejan esto de diferentes maneras y en algunos casos han desarrollado motores de pinceles muy avanzados que nos ayudan a tener una sensación y una apariencia más natural en cómo la pintura se esparce. Lo segundo que simulan los pinceles es la textura. Lo primero que vemos es la textura de las cerdas del pincel, que en casi todos los software son las formas. Encontramos una gran cantidad de formas y esta forma lo que hace es mostrar cómo se vería la forma de nuestro pincel al ponerlo y luego retirarlo de nuestro lienzo. Esta es la forma que va a ser repetida una y otra vez y puede o no tener textura en ella misma. También van a simular la textura del soporte, es decir, la superficie. Esto que ahí siempre lo vemos en el apartado de texturas. Esto por lo general se hace poniendo algún tipo de negativo de una textura que se va a ver más o menos a través de la forma de nuestro pincel. Finalmente los pinceles van a simular la humedad. Qué tan mojado o qué tan seco está el pincel. Qué tan líquida o qué tan espesa es la pintura. Tal vez estas sean las principales características que debes ver en tu pincel. Esto es lo principal que debes poder cambiar. Por lo tanto, es importante que conozcas cómo funcionan los settings de tus pinceles en el software que uses. Cuando los conozcas bien, vas a poder encontrar cómo hacer estos cambios y posiblemente muchos más que se pueden aplicar en este tipo de software. Voy a darte un recorrido rápido por mis pinceles, aunque quiero que tengas en cuenta que principalmente uso 3 de ellos. Casi todos los demás son pinceles para crear textura o algún tipo de efecto. Por último, si llegaste hasta aquí, te cuento que en la descripción de este video vas a encontrar un archivo con mis pinceles favoritos que puedes descargar y usar en Procreate. Y recuerda compartirlo con alguien a quien le pueda servir. Y por último, no olvides seguirme en mis redes sociales, Instagram y TikTok, donde vas a poder encontrar tips diarios sobre arte. Hasta el próximo video. Bye.